ahora también en YouTube. Museo amigos, museo familia, museo comunidad, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por sintonizar su programa Museando Ando. Soy Verónica Müller, su dama museos, enlazando museos con personas. Somos y estamos México, museo tejiendo redes con el mundo cultural, con todas sus pasiones y sentimientos. Este noviembre del 2019, el tema modular ha sido los 500 años del encuentro de dos civilizaciones, la mexica y la española. Sábado 2, aquí tuvimos en el programa la ópera Moctezuma. Sábado 9, segundo programa, la arqueoastronomía y el conocimiento calendárico ancestral. Y hoy, sábado 16, tercer programa dedicado a este tema. ¿Cómo fue, en dónde fue que se encontraron el Huey Tlatoani, Motecuzoma Xocoyotzin y Hernán Cortés y sus perfiles de ellos? Para ello, le doy la más cordial bienvenida a nuestro historiador Itzcuauhteotl, quien nos platicará, de acuerdo a sus investigaciones, sobre este pasaje histórico de suma importancia. Querido Itzcuauhteotl, bienvenido a tu programa. Piyali no Wampoyowan. Hola, mis amigos. Hola, Miula. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, muy contenta que estés aquí, listos, porque vamos a tener un programón que va a levantar ámpula, vas a ver. Nos escuchan por internet para todo el mundo, www.radioformula.com.mx, Museando Ando en vivo, por el 104.1 de FM y 1500 de AM. Multilínea 5166-3404, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Transmitimos en vivo por Facebook Live, Museando Ando Oficial. En nuestras redes sociales les informamos sobre la oferta cultural toda la semana. Así es que a sus órdenes, Museando Ando Oficial. Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Twitter, @ladamamuseos. Y pues mi gratitud a mi museo equipo, Sai, Lili, Jesús, Marcial, Uriel y Lucero. Museo saludos a todas las personas que de viva voz los invito a que nos escuchen, a todas las personas que siempre están atentos a escucharme, se interesan y digo, ya están aquí con nosotros en Museando Ando. A los alumnos del profesor Dave y pues aquí hay un espacio para patrocinadores. A sus órdenes, SAI 5279-2262, 5279-2262 y 5536-700954. Les quiero compartir algo que me pasó en esta semana muy bonito. Recibo una llamada y ni más ni menos de mi alma mater, la Asociación Nacional de Locutores de México, en donde, ¿qué creen? Dice, Premio Nacional de Locución 2019 a Verónica Müller por parte de la ANLM. Tiene el honor de comunicarle que de acuerdo al resolutivo del jurado calificador ha sido usted seleccionada como ganador, ¡ay qué emoción!, del Premio Nacional de Locución 2019 en la categoría Locutora de Cultura en Radio. Y esto será el reconocimiento entregado el 26 de noviembre a las 5 de la tarde en el Centro Cultural del México Contemporáneo, ubicado en Leandro Valle, número 20, Colonia Centro Histórico. Gracias a la maestra Rosalía Guaum, Fernando Amora Guillén y Heriberto Vázquez. Los que quieran, es la entrada libre, los que quieran acompañarme es justamente a un lado de la iglesia de Santo Domingo y pues esto es, dice la maestra Guaum, honor a quien honor merece. Pues esto es muy honroso. Muchísimas gracias. Regresamos con más de Museando Ando. Pues amigos, es importante y me merecen ustedes todo mi respeto para decirles que me es muy importante decir esto. Este programa es plural, total,
Totalmente. Y le damos el uso de la palabra a todos nuestros invitados. Algunos de ustedes podrán estar o no de acuerdo, eso es muy respetable, pero quiero que sepan que todo es en base a un escrito de un libro, esto es científicamente hablando. ¿Cómo era la personalidad, mi querido Izcuauhteotl? Empecemos por, ¿quién quieres empezar? ¿Por Cortés o por Moctezuma? Pues ahora sí que para que cierre con broche de oro, en el sentido de que es muy importante citar pues todo lo que hizo Moctezuma Xocoyotzin. Claro. Creo que pues abrimos mejor con Hernán Cortés. Perfecto, adelante. Y decíamos, bueno, lo presentó ahorita Miula, en base a todo es un estudio, pues ya vieron el libro, está gruesísimo, y pues nada más comparto algunos fragmentos de él acerca de Hernán Cortés, porque pues es mucha información. Mucha información y no se alcanza aquí pues realmente a decir todo. Ya mostramos, o ya se mostró la imagen, que eso era importante que la vieran. Sí, amigos del radio. Ahorita discúlpame. lo que Espérame creo... tantito. Es que tenemos que describirles a los amigos del radio, porque los otros amigos era de Facebook, y entonces si no se los explicamos así... Ya, una disculpa. Bueno, para quienes están en el la radio, es importante decir que la imagen que mostramos de Hernán Cortés es de un personaje contrahecho, y eso es por el estudio que se hizo de sus huesos. Para quien pueda estar viendo las imágenes, aquí aparece una de su cráneo, también aquí aparece, usted me dice cuándo lo cambio. Perdón, sí, aquí está la de su cráneo, y también aparece la de demás huesos, aquí está. Y pues claro, toda esta investigación que hizo Eulalia Guzmán pues levantó ámpulas, y ahorita en esta época sucede pues mucho más en ese entonces, que había pues un gran apoyo a este hispanismo. ¿Cuándo fue escrito el libro? 1958. Perfecto. Y fue asesorada por el doctor Ignacio Romero Vargas Iturbide, que también fue un gran estudioso de la historia de México. Perfecto. Entonces este libro es de gran valía en ese sentido, para quien lo pueda o desea adquirir, que no es fácil. Así está la portada, ya la habíamos mostrado. Y decía que es contrahecho. A quien ha visitado Palacio Nacional, los murales de Diego Rivera, allí podrán ver el momento del encuentro entre Cortés y Moctezuma Xocoyotzin, y pues allí pueden ver en los murales, se va narrando toda la historia, pero pueden ver a este personaje, para que mejor descripción que esa, que se ve hasta como medio jorobado en la imagen. Y como verdoso lo puso. Sí, o sea, pues era como una forma de representar algo pues como medio maligno, ¿no? Así como que negativo, y es así como podemos entender más acerca de él. Aquí lo que hay que destacar, pues sí, era o fue una persona muy inteligente en ese sentido, para poder pues orquestar todo, para sobre todo saberse allegar de la gente adecuada para lograrlo, porque él por sí mismo, si hubiera tomado las decisiones, pues se hubiera equivocado bastante, y pues muy posiblemente al menos él no hubiera logrado concretar la invasión a México, y que llaman muchos conquista. Yo creo que aquí a veces sucede que sí hay que decir las cosas como son o como fueron, pero para que no haya un encontronazo. Es muy distinta a la gente de España de hoy. En todos los países somos diferentes, buenas, malas personas, malos, buenos gobiernos, y no es directamente contra el español de ahora, y tampoco es contra toda aquella nación de aquel entonces, es contra los que perpetraron esa invasión y la forma la que lo hicieron, las matanzas, etcétera, y pues quien los comandó fue Hernán Cortés. Entonces yo creo que un personaje que sí le daría unidad a ambas culturas es Gonzalo Guerrero. Si alguien hiciera un programa, una serie de él bien documentada, allí sí podría hermanarnos más, porque es como si un mexica hubiera ido hacia allá, a España, que hubiera sido al revés y que conquistaran o invadieran, y pues la gente se iba a acoplar posiblemente un poco a sus costumbres. El mexica nunca transformó las costumbres de los sitios a donde llegó. Fíjense que
una de las invitadas que va a venir es Margarita, la que es la productora de la trilogía de los documentales Malintzin, Cortés y justamente Gonzalo Guerrero. Son extraordinarias, confío que su agenda le permite estar a fin de mes. Con ella vamos a cerrar este ciclo. Y yo deseo que más mexicanos lo vean. Ya tuve la dicha de ver dos, me falta precisamente el de Gonzalo Guerrero. Y bueno, ese será el programa con el que cerraremos. Cuéntanos más, discúlpame. No, está bien. Entonces, decía que esa es una figura que nos da mayor unidad, y como pues ya va a venir quien lo hizo, el documental, pues ya nada más menciono de que hay un monumento de él allá en Yucatán, y que pues muestra al personaje, o sea, Gonzalo Guerrero con su mujer que era maya, y el verdadero padre del mestizaje, ¿no? Es el verdadero padre del mestizaje, porque fue consensuado, no fue violación ni de otra manera. Entonces él se acopló a la forma de vida de los mayas. O sea, él siendo español aprendió a hablar el maya. Lo hizo Jerónimo de Aguilar, también el fraile Jerónimo Aguilar lo hizo. Sin embargo, él sí traicionó ese mundo maya que le dio de comer, que lo arropó, que le dio todo. Cuando llega Hernán Cortés, pues se va con ellos. Les da la espalda. Sí, fue traidor al mundo maya, pero fue un héroe para los españoles. Sí, claro. Es como lo queramos ver cada quien. Pero Gonzalo Guerrero, que allí sí lo ven como traidor, pues aquí más que traidor o héroe es como un punto de unión entre ambas culturas. Él sí. Desgraciadamente pues lo aniquilan, pues, su familia también, y se pierde ese enlace, pero el ejemplo ahí está, el de Gonzalo Guerrero. Cuando los mexicas incluso tenían gente apostada en otras partes con señoríos diferentes como en el mundo maya, pues el que enviaban allí como un embajador, llamémosle, se acoplaba a la forma de vida de los mayas, se vestía como maya, aprendía el maya, pronunciaba como maya, eran mayas pero de origen náhuatl, por decir, y así hicieron en cada región. Eso nos indica que es bueno sentirse parte del lugar al que se va. Por supuesto. Y eso les abrió puertas, y si eso hubiera hecho España, los españoles de ese entonces, otra cosa habría sido esta historia, ¿no? Venga lo de Cortés, porque yo me lo estoy ya saboreando, porque esto está muy fuerte. Bueno, aquí como decía, ¿no? Es algo muy, muy extenso. Quiero empezar con lo siguiente. Por eso los invitamos a todos ustedes a que lean el libro que ya mostramos de Eulalia Guzmán, lo puedan adquirir. Yo vi un ejemplar allá en Eugenia, ahí por el Metro Eugenia, hay librerías de libros viejitos, y allí vimos algo. Bueno, aquí lo que podemos compartir es el juicio acerca de la personalidad de Hernán Cortés. Venga. Todo lo que se ha dicho al hacer el análisis de las cartas de relación forma los antecedentes que sirven de base para juzgar de la personalidad de Cortés, precisamente porque en ellas, como obra suya, exhibe plenamente y a su pesar su yo subjetivo. Traslademos por lo mismo nuestra atención de las cartas a él mismo. Examinemos, aunque sea someramente, su personalidad bajo 3 aspectos: físico, intelectual y su conducta. Pues ya decíamos que el aspecto físico no lo podemos, ya lo describimos un poco, es que es muy, muy amplio. Ya dijimos que estaba contrahecho, ya dijimos todo ese detalle, y ahora nos podemos concentrar un poquito más en lo que es su capacidad intelectual, y como algo breve para el conocimiento científico de los datos que menciona López de Gómora, su capellán, se sabe que de edad de 14 años sus padres lo enviaron a Salamanca, donde estudió 2 años aprendiendo gramática en casa de Francisco Núñez de Valera, que estaba casado con Inés de Paz, hermana de su padre. Pero habiendo permanecido allí solo 2 años, volvió a Medellín de Extremadura, sin aprovechar cosa alguna, con harto disgusto de sus padres, que deseaban que estudiese o aprendiese leyes. Es lo que aquí queda manifestado. Este hecho manifiesta una de 2 cosas: o no le gustó estudiar o no sirvió para eso, es decir, su talento no era para el estudio. Disciplinado en busca de la verdad, daba y tomaba enojos y ruido de casa de sus padres, que era bullicioso, altivo, travieso, amigo de armas, por lo cual determinó de irse por allá adelante. Es decir, fue joven problema. Eso dicho por el propio López de Gómora. Entonces es mostrar
esa atención, su talento psicológico. En cambio, bien probó Cortés que tenía grandes capacidades mentales para lograr sus objetivos mediante la propia conducta, es decir, en el terreno de las relaciones humanas. Para ello contaba con una sagacidad extraordinaria para darse cuenta de las gentes y de las situaciones en que iban a actuar en su provecho. A eso se debió su habilidad casi pasmosa para el engaño y para la política de mala ley. Llegado a las Antillas, desde que se estableció allí, supo cómo salir de pobre, según dice Gómora, atrayéndose el favor del gobernador, y de Diego Velázquez en este caso. Y así pues fue armando todo esto, ¿no? Y pues como decíamos, su talento militar pues realmente no lo tenía, pues se apoyaba en quienes realmente lo tenían. Esto se está poniendo muy sabroso y pues yo le doy las gracias a Jonathan Elizalde Aguirre del grupo 61 del Prof. Dave. Dice, muy buen programa el de hoy. Gracias, Vero, por compartirnos tan valiosa información. Te admiro mucho. Muchísimas gracias, Jonathan. Yo también a ti por estar aquí con nosotros. Y pues regresamos con más de Museando Ando. Fíjense, museamigos, esta manera de estar encontrando más información de estos personajes tan importantes que cambiaron el rumbo de una nación es muy importante. Regresamos con más de Museando Ando. Amigos, soy reiterativa. Aquí ni juzgamos, ni señalamos, ni nos admiramos. Simplemente decimos las cosas como son. Gracias a la antropóloga Eulalia Guzmán y al equipo de antropólogos que estuvieron en este muy profundo estudio. Y le pregunté en el corte a Izcuauhteotl que cómo sabían justamente de sus enfermedades, de su conducta, cómo es que ellos desentrañaron esta incógnita. Y entonces estábamos comentando, pues primero por la osamenta, ¿no? Esa da mucha información. Tuvo aquí, dice, enfermedades propias de cuando era niño y las adquirió así, y también su conducta, codicioso, enfermo de poder, le gustaba mucho el sexo. Y todo eso que, bueno, compartimos a los amigos hace un momento de Facebook, decía, pues al tener sífilis, también se supo a través de estudio de huesos, etcétera. No era el único, muchos españoles lo tenían, y había dicho que pues si muchos venían de las cárceles era otro tipo de vida. También en su momento, en esa época, al menos ellos no eran muy aseados, y pues se les hizo fácil meterse con una u otra mujer nativa de aquí, de lo que es Anáhuac, o fue Anáhuac, de lo que era Ixachilanca, que es el nombre del continente, o dado así por los mexicas a la extensión de tierra. Pues eso hace que pues sucedan cosas como las mencionadas, ¿no? Se contraen enfermedades, y lo de su conducta pues también se determina por lo mismo que escribió en las cartas de relación, por lo que denuncian sus propios soldados, cómo los trataba, las pocas cosas que pudieron decir sobre él los indígenas informantes de Sahagún, por decir algo, lo que se registra en el Códice Ramírez. Entonces todo eso va armando la historia completa. Sí, y justamente lo hemos dicho aquí reiterativamente, quienes hicieron todo esto fueron los naturales, por el enojo que tenían hacia Moctezuma Xocoyotzin. Comentábamos anoche que, bueno, Moctezuma les pedía un cierto tributo, pero ya después, cuando viene, se consuma la conquista, si es correcto decirlo así, tú me corregirás, pues pagaban muchísimas veces más lo del tributo, ¿no? ¿Izcuauhteotl? Mira, en base a esto, lo correcto es invasión. Conquistas, por ejemplo, lo que hizo Roma con Grecia, que arrasa a sus
ejércitos, los vence militarmente, pero lejos de destruir la cultura griega, se admiran con esa cultura y se la apropian. Incluso los dioses de griegos pasan a ser dioses de los romanos, nada más que los nombres dichos en latín. Así tenemos muchos ejemplos, como Venus, que para los griegos era Afrodita, y pues los romanos la bautizan como Venus, pero era la misma. Ujú. Eso sí es una conquista. Aquí fue una invasión depredadora que arrasó a sangre y fuego a toda una cultura. Y lo tenemos muy fácil, es muy fácil de demostrar hasta en la propia imagen. Si realmente querían enseñar esa palabra y difundir lo que dicen la palabra de Dios, que nunca la llevaron a cabo, más que la decían, pero nunca la llevaban a cabo, pues hubiéramos visto, o veríamos en nuestro país, en lugar de todas esas catedrales, veríamos teocaltin, o sea, mal llamadas pirámides, veríamos puras pirámides o teocaltin con una cruz encima o una pequeña ermita allá arriba. Es lo que veríamos. ¿Por qué destruir durante siglos, porque no fue algo de la noche a la mañana, destruir una estructura y sobre ella, con la misma piedra a unos metros o metros de ella, otra? Diferente, muy diferente, todos los años que se tardaron en construir. Si nada más se venía a difundir la palabra de Dios, bueno, es lo que ellos dijeron o inventaron, no era la realidad, lo hicieron, pero no de la manera sana, pues repito, estaría un teocalli completo, entero, y arriba la cruz, los santos, las imágenes. Eso pasaría, y no se hubieran tardado los españoles tanto en destruir todo lo que pudieron y sobre eso construir algo nuevo, y ni siquiera se terminó de hacer, porque el sincretismo religioso o las creencias antiguas con las que trajeron los españoles fueron pues el tema de la cultura nativa. Fue como sobrevivió de alguna manera en la gente náhuatl y de diferentes lenguas. Comentábamos Izcuauhtéotl y yo anoche que hay tanto por comentar, que pues les tenemos la sorpresa de que ya nos ha hecho favor Izcuauhtéotl de hacer 3 cápsulas en donde se va a llevar una secuencia para que sea un tipo telenovela, que va a tener una probadita de algo que se tiene que ver, y pues le doy las gracias públicamente a Izcuauhtéotl por ser parte de nosotros y abonar todo esto que ignoramos los mexicanos y que es bueno que lo sepamos. ¿Qué te parece que por el tiempo empecemos con Moctezuma Xocoyotzin? Vamos a hacer también un resumen de cómo era su perfil, porque el que escribe la historia va a hablar mal del otro. Normalmente así se usa, ¿no? No se reconoce lo bueno y los defectos se hacen grandes y los aciertos se hacen pequeñitos. Para mí, Moctezuma debió de ser un hombre total y absolutamente derecho, como tú me has enseñado, y ahorita tú que eres el experto nos lo vas a ampliar. La forma en que guerreaban, la forma en que dirigían. No estoy diciendo que no tuviera defectos, por Dios, no existe ningún ser humano que sea perfecto, pero el orden, el encontrar de esta manera, yo me imagino la cara que pusieron los españoles cuando ya entran a la gran Tenochtitlan. Dios querido, ver ese lago tan cristalino, ese aire tan limpio, ¿o me equivoco? No, pues nada, ellos se maravillaron. Lo triste es que se maravillan tanto y después destruyen todo eso de lo que se maravillaron. Eso es lo más triste. Sí, qué paradójico, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sobre Moctezuma Xocoyotzin es difícil agenciarle, bueno, los defectos que cada quien tuviera no eran permisivos en este sentido dentro de un gobierno, porque en el caso de los gobiernos de Anáhuac, todo se regía desde las bases por asambleas. No es que una persona tomara la decisión por sí solo. ¿Para qué estaba el ejecutivo en ese entonces? O sea, Moctezuma Xocoyotzin, era cuando ya había una división total en un consejo, él dar su punto final de decir, creo yo, y por eso también era elegido, que lo correcto es hacer esto otro. En el caso de la invasión española, cuando llegan ellos, los europeos, él es parte del consejo. Sí es el ejecutor, pero su nombre lo dice ejecutor. El Tlactohuani quiere decir aquel que porta la palabra, o sea, el que porta la palabra del pueblo. Y el consejo estaba dividido. Cacamatzin, por ejemplo, él decía que que mejor era dejar pasar a los españoles aquí,
escucharlos, que no podía una cultura de tantos siglos de mantener a los embajadores, porque ellos se hicieron pasar por embajadores, nunca dijeron que venían a conquistar ni nada. Eso ya fue cuando llegan a Mexico Tenochtitlan y toman prisionero en el acto a Moctezuma Xocoyotzin. Previo a eso, ellos decían que venían a servirle a Moctezuma Xocoyotzin. Así decía Hernán Cortés, que venían en nombre del rey de España, de un rey de tierras muy lejanas. Y Hernán Cortés, gracias a Jerónimo de Aguilar y a Malinali, supo cómo llegar haciéndose pasar por embajador, cómo embaucar a los demás señoríos para que prestaran su ayuda, siendo que en realidad no eran sitios oprimidos. El mismo Cortés dice, no dejé de ver a donde llegaba sitios sembrados, no vio realmente miseria. Entonces, si no había miseria, ¿qué justificaba levantarse ante Moctezuma Xocoyotzin? Y dicho sea de paso, no todos lo hicieron. Hubo señoríos como el Yopi de Guerrero, que ya una vez vencido Moctezuma Xocoyotzin, los mexicas, pues, ya que habían derrotado a los mexicas, van hacia allá y le dicen, pues, ríndete a la corona española, etcétera, le dicen vasallaje. Y él les contesta, si al más grande señor de estas tierras, que lo fue Moctezuma Xocoyotzin, no lo obedecimos, mucho menos a ustedes que vienen a robar y a hacer muchas cosas malas. Preferimos morir peleando a servirles. Y efectivamente mataron o arrasaron a toda la población, los españoles, y a los que antes de ser prisioneros, porque ellos querían prisioneros, esclavos, prefirieron suicidarse. Entonces, así sucedió en diferentes señoríos, no todos sucumbieron y además no todos los señoríos eran parte de Anáhuac. Eso también hay que decirlo. Sí. Tlaxcala no era Anáhuac, los purépechas tampoco. También los purépechas tuvieron miedo ante ellos que habían sido, el miedo de qué les viene, si ellos que tanto guerrearon con los mexicas, o 2 guerras, y vencieron a los mexicas en esas 2 guerras, pero les costó mucho trabajo. Solo fue de una guerra en la cual ellos no se extendieron hacia México, más bien no querían ser parte de Anáhuac, y lo lograron, pero fue un encuentro muy parejo, que ellos vencieron, sí, pero si fuerzas similares no pudieron eran similares los purépechas a los mexicas, ¿qué se esperaban si habían derrotado y arrasado a los mexicas? Que les podía pasar a ellos. Les dio, a su gobernante miedo, no a todos los purépechas, hubo algunos señoríos que dijeron, no, nosotros vamos a pelear. Ahí está la famosa historia entre leyenda y realidad de Heréndira, que ella sí se rebela y lucha contra los españoles, etcétera. Entonces, no es tampoco así como lo manejan, eran países lo que había aquí. Y Anáhuac era uno de los más extensos, pero y como en todo país hay conflictos, hay que los impuestos, sí, aquí mismo lo vivimos en la capital, se dice es que todo se concentra en la capital y ha sido de siempre. Y en este sentido, pues a mucha gente de los estados no les parece. También la defensa que hay aquí es de que mucha gente de muchos estados vive aquí y formó esta ciudad. Hoy ya son de aquí, pero gente de Puebla, Michoacán principalmente, Guerrero, Oaxaca, pues hoy viven en la capital y sus hijos pues ya son nativos de aquí, de la capital, y por ser una ciudad que concentra todo. Así era en ese caso México Tenochtitlan. ¿Qué tal? ¿Verdad que está muy bueno nuestro programa? Hay muchas cosas que ignorábamos y pues aquí estamos a la orden de ustedes en Museando Ando y regresamos enseguida con más de Museando Ando, porque esto yo lo ignoraba y cuando lo empiezo a platicar con el gran maestro Izcuauhteotl me maravilla. Así es que gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Amigos, pues estamos aquí comentando sobre las mujeres de Hernán Cortés y Moctezuma Xocoyotzin, pero pues ¿qué creen? Que está en la línea Daniel Monsiváis. Él tiene un musical infantil para bebés y niños de 1 a 6 años. ¿Con qué objetivo? Para que aprendan a sentir y expresar sus emociones. Y pues soy mujer de palabra. Yo a mi nieta, la pequeñita, empecé a buscar por internet si yo me podía apoyar de algo, alguna canción
que es lo más amigable para un niño, para que se quiten el pañal, dejen el biberón, el chupón, el bullying que también hay para los niños. Y pues, Daniel, bienvenido. Muchas gracias por 5 pases dobles. Así es que, por favor, 5166-3404 o por las redes sociales. Platícanos, Daniel, ¿cómo se te ocurrió esta idea, por favor? Hola, Verónica, muchas gracias por la llamada y encantado de estar en tu programa, aquí por teléfono. ¿Cómo se me ocurrió la idea? Todo empezó, yo estudié música desde pequeño y empecé, también estudié la carrera de comunicación y di clases de estimulación temprana con música. Entonces me empecé a dar cuenta y observando a los niños cómo enfrentaban sus emociones, cómo enfrentaban los obstáculos, cómo se frustraban por muchas cosas. Entonces decidí hacer una tesis sobre las emociones, los niños y la música. Y de ahí simplemente fue observando los retos y las batallas diarias que los niños enfrentaban. Empecé a escribir canciones, tratándolos de ayudar a estos primeros conflictos emocionales que enfrentan a lo largo de su vida. Y así nació GG Kids hace 15 años. Y el proyecto ha evolucionado. Como tú dices, tenemos videos en internet que han ayudado a muchas mamás desde dejar el pañal, desde enfrentar el bullying, dejar el chupón y el biberón, demostrar ese cariño a los abuelos, el amor propio. Tenemos una canción que se llama Abrazos. Entonces el proyecto ha ido evolucionando hasta ahorita que tenemos esta puesta en escena para todos los pequeños de 1 a 6 años y también para los papás que quieran aprender cómo guiar a sus pequeños en el sentir, reconocer y expresar sus emociones. Perfecto. ¿En dónde va a ser la obra? ¿A qué hora? Por favor. La obra es en el Teatro Rafael Solana, todos los domingos a partir de mañana, 2 horarios, 11:30 y 1:30. Vamos a estar una corta temporada, 3 meses, y esperamos que todos los papás que tienen pequeños entre 1 a 6 años los lleven, porque estamos seguros que van a aprender a divertirse y sobre todo a enfrentar cada uno de los retos que enfrentan sus pequeños de 1 a 6 años. Pues muchísimas gracias, Daniel. Es un privilegio tenerte porque eres un mexicano que yo le llamo orgullo de México. Cada vez que hagamos todos los mexicanos algo por nuestro país, siempre será para mí orgullo de México. Muchas gracias. No, gracias a ti y ahí esperamos a tu auditorio que nos acompañe. Como dices, regalamos 5 pases dobles para la función del 24 de noviembre a las 11:30. Pues muchas gracias. Los primeros museamigos que lo hagan, lo vamos a hacer por las redes sociales, por favor, que digan yo quiero, se hace la tómbola y ustedes se llevarán uno de estos 5 pases dobles y a disfrutarlo porque es muy divertido educar, no con gritos ni con faltas de respeto, porque desde ahí empieza el bullying, sino de esta manera, musicalmente hablando, amigable. Gracias, Daniel. Gracias a ti, Vero, y saludos a todos. Buenas noches. Seguimos acá con mi querido Izcuauhteotl. Comentábamos sobre las mujeres, tanto de Cortés como de Moctezuma Xocoyotzin, y pues ellos tenían muchas mujeres, pero si no, no nos va a dar tiempo. ¿Cómo fue el encuentro? Mira, esto es así que la parte medular y dejamos muchas cosas en el tintero. Sí. Creo que solo podríamos abarcar lo del encuentro. Si da tiempo, una pequeña anécdota sobre Moctezuma Xocoyotzin, cómo era en su actuar en el gobierno y ya pues limitadamente pues lo referente a algunos mitos sobre su personalidad, o más que sobre su personalidad, sobre lo que aconteció en la llegada, como lo de Quetzalcóatl. Para lo referente a la fecha, para dar datos precisos y no olvide absolutamente nada, me permito leer esto con brevedad. Por favor. Tú me dices en qué momento continuamos Claro. con lo que sigue. La fecha. En cuanto a la fecha de entrada de Cortés a México, Cortés y sus repetidores López de Gómora y Bernal Díaz, con propósitos bastardos de señalar a los españoles de Narváez derechos adquiridos de mucho tiempo atrás de su llegada, señalan la fecha inverosímil del 8 de noviembre de 1519. Por lo que se ven obligados al relato de absurdos, como que hubieran tenido a Moctezuma Xocoyotzin en prisión o jaula sin rejas, realizando actos increíbles, y tuvieron que transponer los hechos que habían realizado en la costa, que resultan absurdos e imposibles, teniendo que presentar a Moctezuma Xocoyotzin encarcelado como un ser omnipotente y a la vez cretino.
omnipotente como el mandar hacer una granja de cacahuatl o cacao en 2 meses, y cretino como un esclavo medroso a las órdenes de Cortés, pues aquel, como hemos visto, no fue ni lo uno ni lo otro. El Códice de 1576, Anales Mexicanos, dice: año C. Acatl, 1 Carrizo, en el mismo año llegó gente de Castilla. Hago aquí un paréntesis. El año C. Acatl, uno de los nombres de Hecatl-Quetzalcóatl, del símbolo, del personaje, fue C. Acatl, el famoso héroe de Tolan, y por eso muchos asocian que Moctezuma Xocoyotzin los creyó dioses y que lo estaban esperando como eso, ¿no? Y que eso está muy tergiversado. En realidad, ni siquiera Cortés escribió esas tonterías. Eso ya vino posterior, ya cuando los frailes empiezan a interpretar y decir y relacionar a Santo Tomás con Quetzalcóatl y cosas así. Pero previo a eso, nunca se manejó, ni lo habló el principal, que era el mayor tergiversador de los hechos. Ni siquiera se le ocurrió esa idea para escribirla. Si se lo hubieran dicho, tal vez hubiera pensado: ay, mira, pues sí, que vamos a decir que pensaban que yo era Quetzalcóatl y que por eso me abrieron las puertas. Y pues no fue así. Y cuántas canciones, etcétera, se han hecho o escritos en base a esa mentira. Y no da tiempo a decir tanto, y seguimos con la fecha, pero pues fue esto breve por lo del año, ¿no? Claro. Entonces dice año C. Acatl, en el mismo año llegó gente de Castilla, es decir, el día 25 de noviembre, a los 10 días antes de llegar la fiesta de Quecholi, o veintena Quecholi, que según ese códice sería el 5 de diciembre. En Anales de Tlatelolco da otra fecha, dice: enseguida el capitán entró a Mexico-Tenochtitlan, a donde llegó en la veintena Quecholi, el día Chicuey Ejecatl, 8 viento. En la crónica Mexicayot se señala el Majtlactli Quecholi, 10 flamenco, de cómputo mensual de los ancianos, o sea, el 23 de noviembre. Vázquez de Tapia solo afirma que estuvieron en México 8 meses, poco más o menos, y que doña Ana, hija de Moctezuma Xocoyotzin, tenía 8 meses en estado cuando fue muerta en la noche de la huida. Los informantes de Sahagún, sin duda alguna, por información del fraile que seguía la cronología de Cortés, fija el día 1 viento y el año del signo 1 carrizo, y agrega que estuvieron de paz 195 días y de guerra 40 días. Todas esas fechas se derrumban, como lo veremos al hacer el estudio de la fecha en que se hizo la matanza del Zócalo, llamada del Templo Mayor, en donde asesinaron a más de 10,000 danzantes y espectadores. ¿10,000? 10,000, entre danzantes y espectadores, niños, mujeres y ancianos. No da tiempo aquí de describir eso, pero fue en la Plaza Mayor y no en el que llaman malmente Templo Mayor, es Hueyteocalli, gran casa de Teotl, el creador. En cambio, el padre Durán dice, y con razón, que tan solo estuvieron los españoles en Mexico-Tenochtitlan 80 días. Por haberlo oído a algunas personas fidedignas, lo pongo, lo cual para satisfacerme lo pregunté al fraile conquistador, entre comillas, ¿verdad? Cuenta que concuerda con los datos del Códice Ramírez y con los relativos a la expedición de Cortés, en la que contamos con fechas llamadas diplomáticas, que son las más fidedignas, y correspondería a la fecha que hemos dado de 10 de abril de 1520, Ándale, que es la que estamos postulando, única que responde al orden de sucesión de los hechos ocurridos sin incurrir en absurdos. Esta fecha se refuerza con la declaración de origen de los mexicanos, que afirma que los españoles estuvieron desde abril acá. A mayor abundamiento sabemos que los mexicanos o mexicas realizaban cada 20 días una fiesta solemne, y todos los cronistas coinciden en señalar como única gran fiesta celebrada durante la prisión de Moctezuma Xocoyotzin la fiesta de Toxcatl, lo cual se verificó ese año el 23 de mayo, a poco de la prisión de Moctezuma Xocoyotzin, al mismo tiempo que Cortés a traición aprendió a Narváez, como se verá después. Ya no da tiempo. Es además indiscutible que el pueblo mexicano o mexicat, por más acobardado que se quiera que estuviera por el temor a los cañones y a la prisión de su Tlactuani, jamás hubiera tolerado una prisión tan prolongada de casi la totalidad de sus gobernantes, ni hubiera podido vivir tan largo tiempo sin autoridades como falsamente establecen los partidarios de Cortés. En conclusión, todos los hechos parecen concordar en que la única fecha posible de la entrada de Cortés a Mexico-Tenochtitlan y la prisión de Moctezuma Xocoyotzin sin presentar graves inconvenientes e incongruencias debe situarse en la primera quincena del mes de abril de 1520, y siguiendo al padre Durán,
que lo supo de Aguilar, o sea, el fraile Jerónimo de Aguilar, y al Códice Ramírez, debió haber sido el día 10 de dicho mes y año, como lo hemos sentado. Híjole, yo me quedo muda. Esperanza Alcaraz, gracias por estar con nosotros y te hace una pregunta. Como en el programa, no sé si nos dé tiempo o no, dice, ¿qué opinas sobre la carta que AMLO envió a España para que ese gobierno pida perdón por las atrocidades cometidas durante la mal llamada conquista? Y los demás notificaciones son para los que quieren los pases dobles. Miren, mis amigos, yo lo he dicho aquí en este programa. Nosotros nos dedicamos a la difusión. Y para estos temas que son políticamente importantes, yo se lo paso a Izcuauhteotl y le voy a pedir que nos haga una cápsula, ya nos pondremos de acuerdo para que la responda, para no cortar con la cadencia y el ritmo que tenemos. Si ustedes me lo permiten, mi querida Esperanza, claro que te vamos a dar respuesta. Y luego, Izcuauhteotl. Bueno, eso es ya en lo relacionado a la fecha. De Quetzalcóatl ya mencioné algo muy breve, porque no da tiempo a tanto. Claro. Igualmente, esto que también quiero compartirles es un poco lo de la resolución del Consejo. Había dicho que Cacamatzin, él decía que sí se permitiera la entrada a los españoles. Y otros Qué más difícil, decían. Cuitláhuac, su hermano de Moctezuma Xocoyotzin, dijo lo contrario. No, es que ellos no los podemos hacer llegar aquí. Él decía que pues fueran aniquilados pero ellos se hacían, como dije, pasar por embajadores de tierras muy lejanas. Y los embajadores tenían inmunidad en todo Anáhuac, incluso para declarar las guerras. No podía, un embajador traía el mensaje o lo llevaba y decía, bueno, ya se declara la guerra, incluso lo untaban, lo ungían, esa era una manera ceremonial, con algún betún, su cuerpo era ungido, y ya de allí regresaba con la noticia al señorío que fuera, pues va a haber guerra, no sé, en 20 días, X cantidad, y si pactaban al mediodía, de aquí en 20 días allá en tu tierra nos vamos a ver, o va a ir mi ejército en 20 días y al mediodía va a llegar. Y no podía haber albazos, eso vino de Europa, esa costumbre. Bueno, de allá para acá, no sé que ellos la hayan inventado, pero de allá llegó aquí. Aquí se respetaba nada de que, pues es mediodía, les dijimos que en 20 días y al mediodía, y si les caemos 3 días y bien tempranito, y para que se sorprendan y cosas así. Entonces aquí se respetaban las leyes, la palabra era muy respetada. Entonces Moctezuma Xocoyotzin no estaba de acuerdo con recibir a los españoles ya, porque primero se les recibió de paz y empezaron a hacer ciertas cosas que ya no da tiempo a explicar, pero que no fueron las guerras que inventó Cortés. Alguna que otra escaramuza tuvo con los otomíes, pero no es de que fuera él conquistando pedazo por pedazo y aún así Moctezuma Xocoyotzin lo quisiera recibir como un ingenuo. No, si hubieran declarado la guerra desde el principio, pues una enorme fila del ejército mexica y demás se hubieran concentrado desde Veracruz a atacarlo. No fue así. No era tonto Hernán Cortés, Malinali tampoco, y lo ayudó mucho, y Jerónimo de Aguilar. Y hay otro que olvida la historia un poco, Ixtlilxóchitl de Texcoco, otro traidor que traicionó la Triple Alianza. Allí sí él fue traidor. Los tlaxcaltecas no, si traicionaron algo, sí se traicionaron a sí mismos y a su cultura, porque también fueron la punta de lanza para invadir los demás territorios. Olvidemos a los mexicas, fueron contra territorios que no eran mexicas, y la bronca era con los mexicas, no con todos los demás. Por supuesto. Y los tlaxcaltecas fueron contra el mundo maya, etcétera. Y también hay que decir que Xicoténcatl, el joven, el hijo del viejo, él sí luchó contra los españoles y fue traicionado por su propio padre. Él y un grupo importante de gente no quería recibirlos. Dijo, los mexicas tenemos afrentas con ellos y no nos vamos a defender ni nada, pero tampoco vamos a aliarnos con esta gente, es mala. Y él sí peleó contra los españoles, y su propio padre lo traiciona y lo ejecutan. Wow. Guillermo Quirós, muchas gracias por estar con nosotros. Y la segunda pregunta, para que tomes nota, querido Izcuauhteotl. Siempre que veo las danzas de algunos grupos que están danzando en el Zócalo capitalino y a sus alrededores con todo el vestuario, me pregunto si así realmente fueron aquellas danzas, que me pudiera comentar el invitado.
Tú me dirás si damos respuesta a esta pregunta o continuamos con la anécdota del niño, cómo respeta a Montezuma. Es tu programa. Yo creo que sí, la anécdota, y otra vez se quedaron muchas cosas en el tintero. Se puede abundar en esas dos preguntas que me hicieron, pero bueno, dar una explicación del por qué ahorita ya no da tiempo. Sobre lo de el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí estoy de acuerdo en la petición. No le quita nada a España pedir perdón, y no es que ellos lo hayan vivido, simplemente es un gesto de buena voluntad, y ya no abundo más en el tema. Y sobre lo de las danzas, pues van sobreviviendo. Sí se tergiversan, no todas y no por completo, pero la tradición conchera es quien las rescata realmente, y ya después otros grupos que se denominan después de la Mexicayot la siguen llevando a cabo. Cada grupo va a decir, esta es la danza auténtica, los pasos bien marcados, etcétera. Yo no puedo hacer énfasis de decir esto es exactamente así, porque no, claro, los españoles prohibieron muchas danzas, las que consideraban obscenas. Entonces, algunas sobreviven, o sea, para la cantidad de danzas que tenían, se ha pensado que de varios animales y elementos de la naturaleza se hacía una danza diferente, y que se sepa, nada más hay como 20 danzas rescatadas. Entonces, pues son pocas en relación a lo que fue el cómo era el sonido. Pues si eso fue una continuidad, lo que fue la danza conchera, para quien piensa que el sonido es inventado, lo que dicen música prehispánica, quitando porque no hay notas musicales, quitando los sintetizador y todo, pues si se mantuvo de tradición oral el toque, obvio que pudieron desaparecer muchas más danzas y forma de música, pero la que conservaron, sí. En lo que sí alteran muchos grupos de danza es que no se tocaba con palos o con palitos o eso, sino con las manos, y los mismos códices mayas se ha visto. Pero ya no abundo más en el tema, mejor nos concentramos, porque está también larguísimo, y mejor nos concentramos en lo de esta historia muy bonita. Digo bonita por la enseñanza, ¿no? Esto es tomado, bueno, ahí va, sin más preámbulo. En cierta ocasión, refiere Alvarado Tezosomoc, paseaba el gran Tlactohuani, o sea, Moctezuma Xocoyotzin, de México, Tenochtitlan, por las huertas de Atlacuiguayan o Itacubaya, a caza de pájaros, para distraerse. Cuando entró una milpa, acaso vio una mazorca ya crecida y tuvo voluntad de cogerla, y la tomó en la mano, entrando en la casa del dueño para mostrársela, cómo la llevaba con su licencia. No halló allí a ánima viviente por el gran temor que todos tenían de Moctezuma Xocoyotzin. ¿Por qué tenían temor? Esto sí hago el paréntesis. Porque era una persona muy recia. Tú me preguntabas de defectos. Si le pudiéramos asignar un defecto, realmente si le pudiéramos asignar, como dije, nadie somos perfectos, quizás que era muy inflexible, Moctezuma Xocoyotzin. Eso sí. Fíjense, mis amigos, que esto está tan sabroso que les prometo que vamos a hacer la segunda parte de este gran tema, aunque ya no estemos dentro del mes. Y pues Izcuauhteotl, nos tenemos que despedir del público hasta la próxima emisión. Gracias. Ahora.